30 minutos. Oiga, seguramente usted lo recuerda, el pasado 5 de junio, el Congreso de Jalisco aprobó la llamada Ley por Interposita Persona, o lo que se le conoce como Ley Vicaria. Solamente, bueno, aquí en Jalisco no le quisieron poner ley vicaria, lo cual generó, bueno, pues también una serie de quejas por algunas diputadas en el Congreso del Estado. Bueno, ya el 7 de junio, nada más para darle un poco de contexto, fue recibida por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para su promulgación en el periódico oficial, algo que hasta el momento no ha sucedido. Justamente por ello nos acompaña aquí en el foro Lizy Celis, la cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria y representante de este frente aquí en Jalisco para platicar sobre este tema. Lizy, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues desde el 7, o sea, hace 20 días que está en la cancha del gobernador y sigue sin promulgarse. Seguimos sin saber nada de la ley. Lo que marca la Constitución es que a los 7 días, 8 días de recibir la ley, se puede vetar o hacer modificaciones. No fue lo que sucedió, entonces se marcan 20 días para poder promulgarse y publicar la ley, ¿no? Al día de hoy seguimos en la espera de que esta ley se publique. Ya hemos esperado 2 años a que se aprobara, que finalmente se aprobó algo pues con lo que no estamos totalmente de acuerdo, que se va a tener que modificar. Pero bueno, seguimos a la espera de que se pueda publicar esta ley. Oye, Lizy, pero en primera, un Congreso que no ha hecho su trabajo, ¿no? Que 2 años, como dices tú, tienen esperando. Finalmente se aprueba con ciertas modificaciones, no como realmente estaba planteada la ley en un origen. 20 días después, el gobernador sigue sin pronunciarse al respecto. Bueno, ahora está de vacaciones, ¿no? A lo mejor el lunes que regrese. Pero, bueno, ¿qué es entonces lo que están esperando ustedes? Pues definitivamente que lo tomen en serio. Realmente el tema de la violencia vicaria es un tema urgente, ¿no? Somos miles de mujeres que hemos estado viviendo esta violencia y pues necesitamos que las autoridades realmente lo tomen en cuenta. Las infancias están teniendo consecuencias devastadoras. Entonces, el seguir sin ni siquiera promulgarse, el que no se haya hecho las cosas bien en el Congreso, después de 2 años de espera, cuando la ley se ocultó. Esa fue la realidad, se le ocultó hasta a los mismos legisladores. Ellos conocieron estas modificaciones que se hicieron a la misma ley que ya se había aceptado anteriormente y se había votado a favor en comisiones, ¿no? Fue una ley que la verdad es que viene totalmente descafeinada, no viene homologada, como se nos dijo en algún momento, ¿no? Como que, es que lo homologamos a la federal. No es verdad, se quitó muchísimo donde decía violencia vicaria, y lo peor es que quedan en este momento muchas lagunas legales donde muchas madres pueden llegar a ser denunciadas por quedar como un agravante de violencia familiar, que no deberían los jueces tomarlo en cuenta, porque sí hace referencia a la ley de acceso a una vida libre de violencia y es una ley que es únicamente para las mujeres. Pero estamos en Jalisco, sabemos que tenemos uno de los peores, si no es que el peor sistema judicial en el país. Son una de las fiscalías más atoradas también en el país, tenemos el mayor número de casos de violencia vicaria, entonces pues todo puede llegar a suceder. Justamente eso, Lizy, también cuando ejemplos hay muchos aquí en Jalisco de cómo a través de la tergiversación de la ley, de el tema de la corrupción y más, bueno, pues hay incluso madres que han terminado detenidas, ¿no? O privadas de sus hijos justamente por esta negligencia por parte de las autoridades. Pero además, incluso muchas mujeres han denunciado a funcionarios públicos con el tema de violencia vicaria, pero una vez más pareciera que a las mujeres en el Congreso, por lo menos a la mayoría o algunas, y al mismo gobernador, por más que lo presuman, sigue sin interesarles el tema. Esto es claro, la verdad es que lo hemos vivido por estos 2 años cómo se ha privilegiado agresores, ¿no? Sabemos que hay grandes agresores con muchísimo poder adquisitivo, con poder político, y dentro del mismo gobierno, por así decirlo, hay muchísimos funcionarios que son agresores vicarios. Pues creemos que se está protegiendo a estos desde el mismo Congreso, desde las mismas desde los altos mandos de este estado, ¿no? Entonces, lo hemos vivido, no es que sea una casualidad. Claro. También nosotros como mujeres vamos y denunciamos ciertas cosas que nos es muy difícil poder
poner una denuncia cuando se te quita al hijo, ¿no? Muchas veces te contestan que dicen, no, pues es que también es el papá, y no hay manera de denunciar, ¿no? Lactantes, se están quitando muchos lactantes, donde están atentando hasta contra la propia vida del lactante, y no hay mucho que hacer. Entonces es una ley que definitivamente es urgente, se debe de entender definitiva, hay mucho por hacer todavía, estamos empezando de ceros, hay que capacitar a los funcionarios públicos, hay que sensibilizarlos para que entiendan lo que es, pero sobre todo tenemos que entender que la Suprema Corte ya dio un fallo, ¿no? Y no podemos ser un Congreso pues que haga lo que se le pega la gana, ¿no? Que siga a lo mejor ciertas órdenes, porque definitivamente pues eso fue lo que sucedió, ¿no? Ellos mismos ocultan estas modificaciones, hasta sus mismos compañeros diputados, lo vimos en la sesión, nosotros hemos tenido ya pláticas y estamos buscando cómo vamos a modificar esta ley, con quién vamos a contar y empezar a trabajar pues para las modificaciones, pero antes que nada necesitamos que se promulgue, que la ley pueda ya ser publicada para poder tener acceso a ella. Claro, ahora Lizzy, para nuestra audiencia que quizá no está tan familiarizada con estos términos, ¿cuál es la principal diferencia, dirías tú, entre la ley que ustedes están promoviendo, que es la ley vicaria, y esta que finalmente terminó por plantearse en el Congreso, la ley por interpósita persona? Prácticamente reconocer una lucha, reconocer nuestra lucha, una violencia de género que ya está como muy implanteada desde hace muchos años, ¿no? Que ya se conoce en muchas partes del país y sobre todo a nivel también internacional. La violencia vicaria ya se empieza a reconocer, y el hablar de una interpósita persona pues como que dejas atrás toda esta lucha que hemos tenido, el reconocer que es una violencia de género, pero sobre todo dejas estas lagunas legales que a los jueces tanto les encanta cuando podemos hablar de temas de corrupción, realmente de falta de conocimiento también, ¿no? ¿Qué no incluyeron, por ejemplo, en esta ley de interpósita persona? Por supuesto que se quitó todo el que es el tema de razón de género, no se queda claro, y ni siquiera en el tema penal, por supuesto, que es una violencia que se ejerce únicamente del hombre contra la mujer, en donde la Suprema Corte fue muy clara, fue muy enfática en su fallo. De manera personal le hice llegar a los legisladores la sesión donde se sesionaron estas dos sesiones en la Suprema Corte. Una habla del tema civil y en otro habla del tema penal, en donde prácticamente se habla que no hay una doble tipicidad, que no se quedan en estado de indefensión los niños que pudieran vivir una separación de su padre por la mamá, ¿no? En lo que podemos entender que no es violencia vicaria. La violencia vicaria tiene muchísimas otras características, por eso es que la Suprema Corte lo determina así, además de que es una herramienta momentánea, mientras no tengamos un piso parejo entre hombres y mujeres, y eso lo sabemos, lo vivimos todos los días, lo vemos en las noticias. Entonces es una herramienta que se necesita hoy por hoy para erradicar la violencia contra las mujeres. Pero además me parece, Lizzy, que es un tema histórico en esta administración, ¿no? Comenzaron, y lo recordarás tú muy bien, primero desapareciendo un Instituto Jalisciense de las Mujeres, creando una Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde dijeron que iba a haber mayores herramientas, lo cual hasta el momento hemos visto que no ha sido así. Múltiples denuncias también de revictimización en los institutos de las mujeres, la misma Secretaría de Igualdad Sustantiva, la despenalización del aborto, que también ha sido todo un tema aquí en Jalisco, ¿no? Y ahora, bueno, pues con esta ley vicaria que viene pues reducida en su mínima expresión, y que, como tú bien lo señalas, pues pareciera que la intención es no atacar el problema de fondo, que es justamente lo que es el significado de la violencia vicaria. Es decir, sancionar a aquellos hombres que por dolo, por venganza, pues le quitan a sus hijos, a una madre, a su pareja o expareja, y pues terminan precisamente lo que tú decías, ¿no? Dañando principalmente a los infantes, que son quienes finalmente quedan en medio de este conflicto. Pero te preguntaría también, hay quienes han señalado que qué pasa entonces con estos hombres que también muchas veces son víctimas. Hay casos de mujeres o exesposas o esposas que no los dejan ver a los hijos. Es decir, ¿cómo podrían encontrarse una buena solución para que
hubiera esta equidad realmente, ¿no? Existe, bueno, definitivamente sabemos que equidad no hay hoy por hoy, es un piso muy disparejo, tanto desde el tema económico hasta un sistema patriarcal, machista, que lo estamos viviendo hoy por hoy, lo vivimos el mismo día de la sesión, donde hemos trabajado por años por esta ley, donde hicimos una huelga de hambre, donde teníamos semanas tratando de que se pronunciara la ley con diversas manifestaciones, y al 5 para las 6, literal, llega un grupo de agresores, porque eso es lo que son, los tenemos bien identificados, toca las puertas del Congreso y salen con una ley que los beneficia, ¿no? Que protege a los agresores. Entonces es justamente de lo que estamos hablando. Se tiene que ayudar a hacer un piso parejo. Y estos hombres, repito, lo fue muy enfática la Suprema Corte, no quedan en estado de indefensión. Existen ya hoy por hoy las herramientas legales dentro de la violencia familiar que se puede bien denunciar y demandar. Entonces no están quedando ni los hombres ni las infancias en estado de indefensión. ¿Es una falta de interés por parte del gobernador? Pues podríamos suponer que sí, la verdad es que nunca nos han recibido, hemos tocado muchísimas veces las puertas, muchas, no una sola vez, nunca nos han recibido en Casa Jalisco cuando a este grupo de agresores que ni siquiera son el Estado, ¿no? Esto es todavía más gravoso, o sea, abrirle la puerta a verdaderos agresores, donde hay videos de mujeres que les han violentado fuertemente, pero que ni siquiera son de nuestro Estado y vienen a decirle a Jalisco cómo hacer las cosas y qué no deben de hacer y cómo proteger a los agresores, ¿no? Entonces, es lamentable que se les haya abierto las puertas, pero sobre todo que se les haya escuchado y en contra de la Constitución, porque si la Suprema Corte todavía no se hubiera promulgado, pues bueno, ¿no? Pero se promulgó. Ellos conocen el fallo de la Suprema Corte y aún así sacaron una ley que podría tender a estar fuera de la inconstitucional, ¿no? Claro, ahora, si tú lo has vivido en carne propia, el caso de tus dos hijos, sí, que fueron sustraídos también por tu expareja, y justo esto, todo el calvario que tiene que vivir una mujer para poder acudir ante un tribunal y tratar de convencerlo, porque mientras no está en ley, de convencer a un juez, pues de la gravedad del problema, porque luego los jueces tienden a decir, bueno, es que el padre también tiene derechos sobre los hijos, y no terminan de entender esta situación. Eso es muy lamentable, ver de verdad, cuando se entregan un montón de pruebas, de videos, de a veces hasta las actuaciones dentro de los mismos juzgados, cuando tú llegas a estas escuchas y muchas veces les voltean las caritas a los niños, les tapan la boquita, no dejan que se ponen con el cuerpo para que no vean a la mamá, y dices, eso es violencia hacia el niño, ¿no? Lo están viendo los jueces y no están actuando. Yo, en manera personal, he tenido la ventaja, pues, de poder llegar a instancias superiores, todo lo tengo en el Poder Judicial Federal, tengo todo ganado, supero los 270 procesos legales, nunca he perdido la custodia de mis hijos. Yo en particular, yo no necesitaba la ley para recuperar legalmente a mis hijos. Lamentablemente el poder económico del papá de mis hijos y su poder político pues ha hecho que se mantengan de manera ilegal, ¿no? Pese a que se han vulnerado todos los derechos de mis hijos. Pero esto es lo que vivimos, ¿no? La violencia institucional dentro de las mismas autoridades que nos han, justamente como dices, violentado, revictimizado. Hay muchísimas mamás que me hablan que están llegando al centro de justicia para las mujeres y salen con ganas de verdad de quererse suicidar porque quien los atendió, el asesor, ya sea un asesor legal o el mismo Ministerio Público, le dice, pues no, ya despídete, el señor tiene los mismos derechos que tú y pues seguramente no los vas a volver a ver. Son tus hijos, no te están quitando una propiedad, te están quitando tu vida, pero aparte de todo estás viendo cómo los están violentando, estás viendo todos los días porque te llegan imágenes, porque sabes que separar a un hijo de una mamá es sumamente doloroso y traumático para un hijo y te atan de manos, ¿no? Entonces hay mucho por hacer, hay mucho por trabajar, pero pues necesitamos una ley que por lo menos se pueda ya empezar a ver en juzgados, que podamos pedir a las autoridades que se empiecen a empapar de esta ley, pero pues si la ley todavía ni siquiera se ha podido publicar, pues todavía seguimos sin nada en Jalisco. Después de todo lo que hemos hecho, seguimos sin Una ley. vez publicada, ¿que sigue? ¿Se van a amparar? Ya hay un amparo, en este momento se metió un amparo, fue por omisión total cuando no estaban legislando, se tendrá que modificar, se tiene que hacer una ampliación por omisión parcial y pues obviamente tenemos que tocar los temas penales en donde no se siguió los criterios de la Suprema Corte, esperaremos a ver qué dice el amparo, pero también vamos a trabajar con la próxima legislatura, ya estamos tocando las puertas con diversas diputadas y diputados para poder armonizar la ley y podamos tener una ley digna para nuestro Estado, ¿no? Oye, ¿los has sentido perceptivos? Sí, mucho. La verdad es que, y como
pues como avergonzados de realmente el trato que se nos ha dado, porque pues lo vieron ellos en carne propia, ¿no? Creo que el haber recibido una ley 5 minutos antes con modificaciones de las que nunca se les habló, pues habló un poco de lo que hemos vivido nosotros, ¿no? El haber recibido estos grupos de agresores donde los han violentado, donde les han dicho cosas en redes, les ha dado como la muestra de lo que hemos vivido o de lo que vivimos todas día a día contra nuestros agresores. Tremendo lo que está sucediendo y bueno, nos quedamos en parte con esto que nos compartías, Lizzy. No están peleando por un bien material, no están peleando por una casa, no están peleando por un auto, están peleando ni más ni menos que por sus hijos. Y yo no puedo imaginar esto que tú decías, el dolor de una madre cuando le quitan a sus hijos, pero además tener que enfrentar toda esta burocracia y toda esta falta de capacidad de las autoridades para comprender, para entender, para empatizar con lo que están viviendo las mujeres que se tienen que enfrentar a estas realidades tan duras, ¿no? Así es, y de la misma sociedad, ¿no? Es por eso que cuando nos encontramos fue como tan satisfactorio, como un bálsamo al corazón el decir, a mí me pasa lo mismo, porque todas pensábamos que éramos las únicas, y aparte la vergüenza de que no solo te quitan a tus hijos, es un dolor terrible, tienes que buscar abogados, porque la gran mayoría no teníamos abogados, muévete, cuánto te sale, hay que contestar rápido, y te empiezan a caer estas demandas penales en tu contra, que aparte de que te asustan, te mueres de la vergüenza a la hora que lees que te están denunciando por mala madre, ¿no? Entonces, cuando te dices, pero ¿por qué le quitaron a los hijos? Y luego, ¿por qué la denunciaron? Entonces, socialmente es un peso también fuerte, te mueres de la vergüenza, y cuando te das cuenta que es un modus operandi, que es una bajeza tanto de las autoridades, porque las autoridades, por supuesto que distinguen cuando es una denuncia falsa, pero aún así la toman en cuenta, ¿no? Sabemos que por ahí se cobran ciertos montos por judicializar carpetas y por ser la vida imposible, pues a todas estas madres que luchamos día a día por recuperar a nuestros hijos, pero sobre todo se está vulnerando a las infancias, son los que estamos dejando en estados de total indefensión, están con el agresor y nos tienen de manos atadas, les están diciendo mentiras, que su mamá se murió, que su mamá la abandonó, que su mamá tiene una enfermedad terminal. Eso es sumamente grave para un niño, ¿no? Y violento. Totalmente. Y violento. Abogados que también se prestan. Eso es lo que encontramos todos los días, abogados que se prestan a estas chicanadas, que les venden ya hay como una receta a estos señores de, ay, ¿no quieres pagar la pensión? Pues quítale la custodia, como si fuera una propiedad, ¿no? Y pues, pero habrá que hacer ciertas chicanadas, habrá que dar cierto dinero, habrá que inventar ciertas cosas, hay que denunciar a la mujer y terminan metiéndola a la cárcel. Como tú decías, hay muchos de nosotros que las han metido a la cárcel para tratar de entregar estas custodias, para tratar de hacer alguna negociación al tenerla en esa situación, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en un estado fuerte de indefensión en este estado, las autoridades no han hecho su trabajo y nosotros nos tienen con las manos atadas. Creo que como mamás hicimos lo que nos tocaba, nos pusimos a tocar puertas, la ley se hizo por nosotros en todo el país, y lo tengo que decir, somos nosotros que pusimos la palabra en la mesa, fuimos nosotros que tocamos las puertas de las autoridades, y hay autoridades que nos las abrieron, ¿no? Tal vez así que pues son 29 estados los que ya tienen la ley, no todos lo tienen de manera correcta, pero pues también vamos a trabajar para armonizarla. Lizzy, para quien nos está escuchando, alguna mujer que en este momento nos está escuchando, que está pasando por una situación similar y que no sabía quizá de este grupo, que no sabía que hay mujeres que como ella viven esta situación, sus redes sociales o dónde se pueden poner en contacto con ustedes. Sí, claro que sí, que sepan que no están solas, que pues esta lucha es mucho mejor llevarla en conjunto, en donde sabemos que el amenazar a una mamá de quitarle a sus hijos también es violencia vicaria, ¿no? Entonces estamos en todas las redes, Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, ahí nos pueden escribir, nos buscan y por supuesto que les abriremos las puertas para trabajar de manera conjunta, para apoyarnos, para acompañarnos a estas audiencias que son tan intimidantes, pero sobre todo también para contarnos con qué juez nos tocó, qué perito, porque ese es todo un negocio, ¿no? Los peritajes en este estado pues se venden al mejor postor. Lamentablemente creo que la venta más grande de infancias en el país son en los juzgados de lo familiar, y esto tiene que parar. Lizzy, muchas gracias por habernos acompañado y mucho éxito en el trabajo tan admirable que realiza. Muchas gracias. Es Lizzy Celis, cofundadora del Frente Nacional contra Violencia Vicaria y representante aquí en Jalisco. Vamos